Ah, sí. Bueno, qué pena. Se va a inundar todo. Sí. Bueno, ¿cómo le fue con el trabajo de escucha situada? No sé si pudieron leer el... Ahí vi que entregaron cuatro. Pero bueno, les había pedido que lean ese texto y, y hagan STP. Igual ya sé que tenían el otro, el anterior. Este, tampoco los quiero llenar de trabajos prácticos. Pero, pero bueno, dadas las circunstancias y como bueno, fue paro la semana pasada, bueno, nada, quería por lo menos que trabajemos con algún texto y darles algún trabajo práctico como para no perder la clase. Ujú. No, está perfecto, está perfecto. Este, pero bueno, cómo le fue? Está bien. Sí, sí, eran... Ok. Ah, bien. Sí, eran dos laburos que estaban... Está bien, no hay problema. Bueno, pero eran dos laburos que estaban bastante emparentados. Porque los dos se trata de escuchar. O de poner en práctica la escucha, digamos. Este, pero bueno, de los cuatro que entregaron todavía no pude ver nada. Así que les debo la corrección. Así como que también les debo algunas clases que no pude subir. Algunas las subí, creo que la primera y la segunda, pero las grabaciones. Pero, pero bueno, me falta eso todavía. Así que nada, en la semana les contesto. Em, bueno, sí, no, sobre eso y por ahí si el trabajo les pareció realizable, digamos. Eh, no, eso. Ok, bueno. Bueno, entonces, continuando con un poco con esa línea, hoy me interesaba trabajar con cuerpo, gesto y escucha. Para eso, bueno, vamos a, nada, les voy a hablar de algunos conceptos y mostrar algunas obras. No metiendo, quizás no enfocándome tanto en la parte de escucha, sino más en la cuestión gestual y del cuerpo y performance. Eh, Así que bueno, quería como arrancar con eso. Y lo que voy a hacer es grabar, voy a poner a grabar la clase. Ah, de hecho ya está, ya estoy grabando. Ahí estoy grabando, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Así que siempre hay que preguntar, ¿viste? Si estamos de acuerdo en grabar.
Eh, bueno, les voy a compartir una presentación. Vamos a hacer pantalla. Ahí estamos y voy a presentar esto. Bueno, ahí se ve la presentación. Perfecto. Bueno, más o menos la estructura de la clase va a ser esta. O sea, vamos a empezar a hablar de el gesto, la relación entre el gesto y el sonido y el canal gestual. Después vamos a hablar un poco de la diferencia entre, ya metiéndonos con performance, la diferencia que hay entre performatividad y performaticidad. Previamente a eso, para hablar de la relación gesto-sonido, vamos a escuchar, les voy a hablar muy brevemente de 4 obras y vamos a mirar un poquito de cada una. Después vamos a hablar sobre la relación entre la mente, el cuerpo y lo que se llama las affordances musicales, que son como las posibilidades de acción que nos da la música, eh, que es como un término que está muy en boga ahora. Después nos vamos a meter más con la parte de escucha multimodal y un concepto que se llama percepción ecológica. Eh, Después con la parte de semiosis, ahí algo de escucha. Las zonas de audición y escucha experimental para hacer como una referencia a Michel Gion. Y después, por último, vamos a hablar de un caso de performatividad sonora en el artivismo, que es como un híbrido entre arte y activismo, con un caso en particular, con una obra en particular, una performance. Y bueno, nada, después hacemos una síntesis. Entonces, nada, quería primero empezar a hablarles del canal gestual y la relación que hay entre el gesto y el sonido. Toda esta clase está basada en una bibliografía que está subida en el campus, ¿sí? Ya está en una carpeta ahí que se llama bibliografía. Eh, Así que estos autores que van apareciendo, K2, Wanderley, son los autores de esos artículos que están ahí en la carpeta de bibliografía, ¿sí? Como que lo tienen como ahí, como de consulta, digamos. Eh, y bueno, para empezar a hablar de lo que es el canal gestual, eh, hay, digamos, como una diferenciación fenomenológica propuesta por Godard, que es uno de los autores de uno de los textos, que después es retomada por otro autor que se llama Pavis, eh, que lo que dicen es que en el canal gestual podemos distinguir distintos niveles de sentido en la acción corporal, ¿no? Tenemos lo que es el movimiento como el mero desplazamiento físico en el espacio y el tiempo, a diferencia de lo que es el gesto, que el gesto aparece cuando ese movimiento, digamos, se intensifica y adquiere una intención expresiva, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, el gesto no es solamente forma, sino que es significación. O sea, de alguna manera funciona como un interpretante que traduce la música al sistema corporal, ¿no? Es decir, como una instancia donde la emoción, la percepción y el sonido se articulan como en una red, eh, más allá del puro movimiento, ¿no? De lo puramente mecánico. Y a su vez, desde la perspectiva de estos dos autores, como lo que es lo que ellos llaman el canal gestual, en la performance, es singular porque integra acción y comunicación, ¿no? O sea, digamos, el gesto actúa sobre el mundo físico y simultáneamente transmite información como en un proceso de bidireccional, ¿no? O sea, de emisión y recepción.
Eh, y es interesante como a partir de mediados del siglo XX, esta dimensión gestual, digamos, se vuelve central en algunas prácticas compositivas, donde el gesto pasa a ser, digamos, se teatraliza de alguna manera y pasa a estructurar el tiempo y la forma de la pieza o de la obra, ¿sí? Por ejemplo, o como en obras de Cage, en composiciones de Stockhausen, de Karl-Heinz Stockhausen, en algunas de Kagel, en otras de Berio, de Luciano Berio, ¿sí? Entonces, digamos que en esas obras el gesto deja de ser como un mero acompañamiento y se convierte como en un componente fundamental tanto en la construcción del discurso como en digamos, en la experiencia perceptiva de la obra, ¿no? Eh, y estos mismos autores, perdón, Godoy y Jensenius, que son otros de los autores que aparecen en la bibliografía, que también hablan del canal gestual, se refieren a las tipologías gestuales. Y ellos distinguen entre tres tipos de gestualidad: los gestos que son de producción sonora o instrumentales, ¿sí? Los gestos de manos vacías y los que son de acompañamiento. Los gestos instrumentales como que siempre implican una interacción física con objetos, ¿no? Que produce y modela el sonido de alguna manera. Y eso es lo que constituye la base de, por ejemplo, en el caso de las obras de Mauricio Kagel, el teatro instrumental desarrollado, o el teatro instrumental, ¿no? En cambio, los gestos de manos vacías no requieren objetos y forman parte del canal gestual puro, digamos, ¿no? Y los gestos de acompañamiento no producen sonido directamente, sino que lo que hacen es amplificar o teatralizar la acción. Algo que es como muy frecuente en la música popular, ¿no? Esto de balancearse, marchar, bailar, ¿sí? Un ejemplo de manos vacías, el ejemplo más claro es por ejemplo, bueno, el gesto del director de orquesta o el performer que toca, el músico performer que toca el theremin, ¿sí? Eh, que de alguna manera esos gestos se traducen obviamente en música, en algo que se escucha, pero bueno, son gestos de manos vacías. En definitiva, el intérprete no está tocando el instrumento, ¿no? Directamente, manipulándolo, sería. Eh, y otra cosa es el contacto físico. Por ejemplo, si yo toco una guitarra, estoy haciendo un gesto de tocar la guitarra y además estoy tocando el instrumento, ¿no? O sea, eso sería. Eh, pero, por ejemplo, podría estar acompañando el sonido. Por ejemplo, cuando hago así con la cabeza, no sé, cuando estoy escuchando una canción o cuando me pongo a bailar, etcétera. Eso sería más un gesto de acompañamiento, ¿no? Y después, si hablamos ahora ya metiéndonos más de lleno en la música electroacústica, la relación que hay entre el gesto y la música electroacústica, y mixta también, ¿no? Con medios mixtos, ahí como se produce una ruptura de la relación causa-efecto entre el gesto y el sonido, ¿sí? O sea, esto que dice de que el sonido se disocia de la fuente visible. ¿Por qué? Porque en la música electroacústica ahí está la coexistencia de dos espacios: el espacio real, ¿no? Físico, acústico, y el espacio virtual, que es el que yo genero con la amplificación, con los parlantes, ¿no? Entonces, en el espacio físico yo monto un sistema de parlantes para generar otro espacio que es, digamos, que es virtual, ¿no? Y esos parlantes yo los puedo ubicar con respecto al intérprete en diferentes posiciones, ¿sí? O incluso también podría enmascarar completamente la fuente acústica, o sea, que no se vea el parlante, ¿no? Y eso ya te disocia de alguna manera lo que vos ves de lo que oís, ¿no? Entonces ahí hay como ahí digamos el sonido se disocia de la fuente
Y esa separación lo que produce es que dificulta asociar un gesto con el resultado sonoro, ¿no? Y eso genera como, bueno, una especie de ambigüedad o ilusión. Este, entonces la relación gesto-sonido en la música electroacústica deja de ser directa y ya pasa a depender de otros factores, ¿no? Factores más de índole técnico, espaciales, depende de la ubicación de los parlantes. Y eso te da la posibilidad también de jugar con eso, ¿no? O sea, de abrir la posibilidad de construir vínculos arbitrarios, ¿no? Entre lo que es la acción y el sonido. O sea, yo puedo hacer una determinada acción y esa acción puede tener no necesariamente un sonido que se mapee a esa acción, sería, ¿no? Eh, sí. Em, bueno, y como así para mostrarles algunos ejemplos, eh, vamos a ver, bueno, acá voy a tener que switchar para mostrarles videos, pero vamos a empezar a hablar de estas cuatro obras. em, esta de Cage, Waterwalk, que es del 52, Dressur de Kagel, que es teatro instrumental, Light Music de Thierry de May y esta obra Máquina 7, que es con Leap Motion, que es una interfaz de Berenguer, ¿sí? Que es un artista español. Eh, bueno, en el caso de la de Cage, antes de mostrarle el video, eh, bueno, Cage fue un compositor eh, teórico y, bueno, y artista estadounidense que fue clave en la música experimental del siglo pasado. Y en general sus trabajos como cuestionan las nociones más tradicionales de música, ¿no? O sea, incorpora el azar en la música, el silencio y también sonidos no convencionales, ¿no? Generados con objetos no convencionales en lo que es la música tradicional, digamos, ¿no? Eh, Cage, digamos, estuvo influenciado por el pensamiento oriental y lo que es el I Ching, ¿sí? Y como de alguna manera redefinió la escucha como una apertura a cualquier sonido, ¿no? Sería. Eh, y en ese sentido, al hacer eso, lo que hace con su música es desplazar como la idea tradicional de composición, con notas, digamos, hacia procesos y acciones o situaciones, sería, ¿no? Como es el ejemplo de esta obra. Y esta obra, Waterwalk, que a veces también se confunde con Water Music, es una obra del 59 creo que es performática y es para un solo intérprete, que lo que hace es utilizar objetos cotidianos, ¿sí? Algunos vinculados al agua, como fuente sonora, ¿no? O sea, aparecen bañeras, aparecen radios sonando, hielo, patitos de goma, ¿sí? Y la partitura de la obra lo que hace en realidad es organizar acciones, más que notas, sería, ¿sí? Y combina gestos, desplazamientos corporales y sonido en la escena, sería, ¿no? Y además pone en primer plano el cuerpo del intérprete, o sea, como ejecutante de acciones, ¿no? Y de gestos. Y también propone como una escucha como más expandida donde cualquier sonido puede ser musical, ¿sí? Por ejemplo, un patito de agua, de goma, qué sé yo, una radio, eso. Eh, Miramos un poquito un video, un fragmentito. Voy a compartir toda la pantalla directamente. Esta es una versión ya de 2014, ¿no? Ah, dígame si se escucha bien.
Sí, ahí está. Fíjense que ahí está la partitura, hay una radio sonando, bueno, hay un piano, jarras con agua. Una cornetita. Puede ser porque está en mono, pero no creo que... Ahí más o menos. Mejoró. Cartas. Bueno, no sé si tiene sentido que lo miremos todo, pero fíjense que usa objetos de cotidianos, ¿sí? Aparece un mazo de cartas, jarras de agua, objetos, este es un silbato. Y bueno, noten que el gesto es muy importante, ¿no? El gesto del performer, y además juega todo el tiempo con los silencios, ¿no? En realidad que, que para él no, para Cage no existe silencio, ¿no? Se escucha una radio, se escucha el sonido ambiente, el sonido de las hojas, de afuera, qué sé yo. Eso es un poco el sentido de la obra, digamos. Sí, 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 o sea, hay varias versiones de esta obra, ¿no? Esta es una. Este, digamos, si buscas hay otras versiones.
Se llama Martín Virgili, es un pianista, es un concierto en Mar del Plata en 2014. Pero si buscas hay otras versiones, sí, no, por supuesto que em, es una versión. ¿Por qué? No entendí igual, ¿por qué decías vos? que- Ah, claro, claro. Es argentino, sí. Sí, de hecho, bueno, acá en la filmina aparece una foto de Cage tocando. Pero esto es una versión, por supuesto que es una versión, ¿sí? Sí, sí, en un momento toca, no es exactamente un silbato, por acá, viste que tiene, en un momento toca una cornetita que la mete dentro del agua. Después usa objetos, bueno, un mazo de cartas, ahí ves. Es como esos, no me sale el nombre, es como esos silbatitos que imitan cantos de pájaros, no me sale el nombre. Bueno, nada, igual la idea es eso, utilizar objetos de la vida cotidiana, ¿no? El mazo de cartas sí lo escucharon. Que lo haga, o sea, lo cierra la tapa, mezcla las cartas y las pone adentro del cordal del piano y después agarra otros objetos para intervenir el piano. ¿Eso lo vieron? ¿Lo escucharon? Tal vez no sé si se escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Claro. No, después les paso, yo estoy en Vimeo ahora, ¿eh? Después les paso los links a los videos para que los miren tranqui. Eh, en Vimeo hay varias versiones de esta obra. Bueno, después otra obra interesante es esta de Mauricio Kagel, eh, que bueno, Mauricio Kagel, no sé, algunos lo conocerán, otros no, es un compositor de Buenos Aires, que está radicado en Alemania. Eh, y digamos, la obra de Kagel siempre se caracteriza por integrar música con escena, con teatro y con humor, ¿sí? Y siempre trabaja con el cuerpo del intérprete, o sea, como el cuerpo como elemento expresivo sería, ¿no? Como enfatizando la dimensión teatral del acto musical sería. Y esta obra en particular, que se llama Dressur, que es una obra del 77, que después se hicieron un montón de versiones de esa misma obra, es una pieza escénica, ahí lo que vemos es una foto de una versión de la obra, que es para tres percusionistas, que lo que hacen es manipular instrumentos de forma coreografiada, digamos. Y lo que hace la obra es enfatizar la gestualidad como exagerada, ¿sí? Eh, y la repetición como la relación corporal con los objetos, ¿no? Y eso como que genera como una especie de cosa absurda, de domesticación absurda del gesto sería, ¿no? Eh, y bueno, esta obra además es para tres percusionistas, que además de instrumentos de percusión hay otros objetos, ¿sí? Suecos, hay sillas, bueno, otros objetos. Eh, Acá hay un videito. Esta es una versión, ¿sí? Esto está filmado en Oslo, o sea que es de una versión de 2017.
Bueno, fíjense que eso aparece, o sea, juega mucho con el humor, digamos, y la ironía, y, y enfatiza mucho esto de, bueno, esto de la gestualidad como exagerada, el gesto repetido, la repetición, este, y bueno, eso, juega mucho con el absurdo, eh, y por ahí el foco no está tanto en lo que se ve como en lo que, bueno, se termina escuchando, digamos, también, ¿no? Eh, Después les paso el link de este video. También hay de esta obra hay varias versiones. Otra obra interesante que ya incorpora interfaces y sensores es esta de Thierry de May, que se llama Light Music. Es una obra de 2004. Thierry de May es un compositor que además es cineasta y, y artista interdisciplinario belga, que está muy vinculado a la danza contemporánea, ¿sí? Y la obra de él lo que explora es la relación entre el movimiento, la imagen y el sonido. Eh, Muchas veces, digamos, traduciendo gestos en estructuras musicales. Y esta obra en particular, Light Music, es como una pieza audiovisual em, donde las manos en movimiento, o sea, él mueve las manos y las manos son capturadas en video y sincronizadas con sonido, ¿no? O sea, hay una cámara que capta el movimiento de las manos, captura el movimiento de las manos y eso se sincroniza con sonido. Y de alguna manera es como transformar o convertir el gesto en música, ¿no? O sea, las manos, en este caso del performer, funcionan como instrumentos visuales y rítmicos, ¿no? Eh, y lo que es interesante es que, digamos, acá la escucha se vuelve como inseparable de lo que es la percepción visual. Eh, Vamos a ver un videito. Dale. Voy a adelantar un cachito. Ahí están las manos de él, ¿no? O sea,
Bueno, acá hay captura de, o sea, la cámara captura el movimiento de las manos y a su vez hay proyección, ¿no? O sea, se proyectan quiero decir, hay procesamiento de imagen también, no solamente de sonido. Y el movimiento de las manos en las manos, vos decís, no, me parece que es puramente, es una captura de video y el movimiento de las manos, pero puede ser que tenga, a ver, sí, sí, perdón, puede ser que tenga algún sensor en la mano, este, pero me parece que sí, puede ser que tenga algún sensor en las manos. Pero en realidad es principalmente con captura de video y seguramente tenga algún sensor de velocidad, sí, bueno, claramente lo usa para modificar lo que suena. Este, ¿Y qué me decías de la iluminación? Puntual, sí. Sí, sí, pero fíjate que atrás hay una proyección, ¿no? Pero sí, es bastante puntual. Este, mm, Voy a investigar esto de los sensores que me decís en las manos, pero sí, evidentemente algo está usando, porque entiendo que es... mm, sí, 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 sí. Sí, es un dispositivo electromagnético. Sí, acá dice sistemas interactivos. Habría que buscar, pero estoy seguro que es con captura de movimiento. Pero sí, evidentemente algún sensor más incorpora. Em, Acá hay un PDF. Sí, dice sistemas interactivos. Bueno, lo chequeo y después lo averiguamos. Y la siguiente obra que quería mostrarles era esta máquina 7 de Berenguer, que es un artista español, que está más vinculado a lo que es el arte digital y multimedia. Eh, y esta obra en particular es más o menos parecida a la anterior, es como una instalación interactiva que está basada en un sistema de captura gestual sin contacto, que es lo que se llama Leap Motion, eh, que lo que hace es registrar en tiempo real
la posición y el movimiento de las manos en el espacio 3D. Sería, ¿no? Eso es lo que hace el Leap Motion, el sensor este. Y esos datos los traduce a través de un programa que se llama MaxMSP, que es un entorno de programación gráfico, en control de parámetros sonoros y espaciales. ¿Sí? Y los gestos que hace él, que básicamente son de posición, velocidad y dirección, eso los mapea a variables que lo que hacen es activar los materiales electroacústicos pregrabados, o sea, preexistentes. Y eso bueno, genera como una especie de feedback en donde el performer lo que hace es modular el sistema mientras el sistema responde con cierto grado de autonomía, digamos, ¿no? Pero es un enfoque muy parecido a la anterior. Esto lo voy a tener que mostrar en YouTube. Eso que está ahí, ese aparatito, es el Leap Motion, ¿no? La interfaz esa. Adelante un cachito. Bueno, los materiales están pregrabados, ¿no? O sea, es electroacústica, electrónica, eh, y él lo único que hace es modificar parámetros sobre esos sonidos en particular. Eh, y ese aparatito que está ahí es el Leap Motion. Bueno, esas 4 obras quería mostrarles como ejemplo. Eh, eh, sí, del Leap Motion, decís. Ah, no, no, lo que había dicho es que el aparatito ese que se ve ahí, viste que él está con las manos manipulándolo, en realidad no lo toca, es el sistema de captura. El sistema de captura gestual que es sin contacto, es lo que se llama Leap Motion. Lo que hace ese aparatito es registrar en tiempo real la posición y el movimiento de las manos, ¿no? En el espacio 3D sería. Eh, que lo que tiene ese aparatito son unos sensores infrarrojos, digamos. Y eso se traduce, o sea, esos datos se traducen a través de MaxMSP, que es como un entorno de programación gráfico, a los parámetros de sonido que él quiere modificar, ¿no? Obviamente. Se escucha, qué sé yo, un granulador ahí, o sea, pero los materiales ya están pregrabados, digamos. Lo que hace él es modificar en tiempo real esos materiales usando las manos, sería eso. Sí, eso es lo que había
lo que había aclarado. Este, no, sí, esos, sí, depende de la distancia. Fíjate que había momentos en que él acercaba más las manos. Este, claro, sí, sí, depende de la distancia. Porque ese aparatito tiene sensores que son infrarrojos, que detectan la posición, el movimiento y además sí, justamente la posición de la mano. Cuanto más cerca estás, bueno, obviamente que eso te va a modificar. No sé exactamente qué movimiento, qué gesto modifica qué parámetro, ¿no? Pero sí, eso te influye porque el Leap Motion detecta la posición de la mano. No es lo mismo que esté lejos que esté cerca, digamos. Eh, bueno, sigamos un cachito más y ahora hablemos un poco de performance y la diferencia entre performatividad y performaticidad, que después bueno, por ahí vamos a hablar un poco de eso. Este, y esto en particular quería, bueno, primero hablar del teatro musical contemporáneo y lo que es el giro performático, la performance en el teatro musical contemporáneo. Esto es algo que surge en la segunda mitad del siglo pasado, o sea, el teatro musical contemporáneo, ¿no? Como una reacción a lo que fue el formalismo de la música escrita, y de alguna manera recupera el cuerpo y el gesto como material de la composición, ¿no? O sea, que el gesto y el movimiento del cuerpo pueden funcionar como materia de la composición, ¿no? Como otra vez reacciona al formalismo de la música puramente escrita, digamos, ¿no? Y entonces en ese contexto, como la obra deja de ser solamente algo que es sonido puro, sonido, para convertirse en algo, en un acontecimiento performático sería, ¿no? Eh, donde, digamos, el performer ya no interpreta, o sea, no es el instrumentista tocando instrumento, interpretando una pieza, sino que construye ya la obra desde su presencia física, ¿no? A través del movimiento del cuerpo y de la cuestión gestual. Entonces, de alguna manera se rompe la idea de música puramente audible para escuchar y eso integra, en consecuencia, integra ya una dimensión más visual, más escénica, más vinculada a eso justamente al teatro y a lo corporal, ¿no? Eh, y entonces ahí aparece como la diferencia entre performático o performaticidad y performatividad. Lo performático, digamos, se refiere justamente meramente a la representación de una obra, ¿no? Eh, o sea, a los detalles de la puesta en escena, ¿no? O sea, lo que sería el vestuario, el espacio, la interpretación. En cambio, lo performativo ya alude más a acciones que no representan, sino que crean realidad, ¿no? O sea, crean realidad en el acto mismo de ejecutarse, sería, ¿no? Eh, es decir, la performatividad lo que implica es un proceso que genera un sentido, una identidad o un discurso en el momento de la acción, ¿no? O sea, dicho así muy sintéticamente, son actos, como dice la filmina, que crean lo que nombran, ¿no? Eh, y esta idea, que, bueno, fue desarrollada también por Judith Butler, este, es justamente, bueno, esto de donde lo performático analiza cómo esa acción se presenta o se representa, ¿no? Es decir, es algo que genera sentido, identidad o discurso. Crea lo que nombra, sería, ¿no? Butler lo aplica al género, ¿no? O sea, lo que es el cuerpo
se construye por reiteración de acciones, sería, ¿no? Como el sonido hace, digamos. Entonces lo performático está más vinculado a cómo se observa cómo se muestra algo, ¿no? Y lo performativo tiene más que ver con qué se produce al hacer al hacerlo, ¿no? Sería, al hacer esa performance. Eh, ¿Cuál es el efecto? Si querés. Lo otro es, bueno, lo performático es cómo se muestra. Y eso está más vinculado de vuelta, al vestuario, a la interpretación, a los gestos, etcétera, ¿no? Eh, y un caso paradigmático, bueno, de una performance, ella tiene muchas obras, pero es esta obra Ritmo Cero de Marina Abramovich. Eh, Marina Abramovich, bueno, es una artista que es, digamos, las figuras centrales del arte de performance. Eh, Ella siempre, digamos, explora los límites del cuerpo, ¿no? O sea, los límites en el sentido de la resistencia física y psicológica, y también la relación con el público. Y en muchas de sus obras, el cuerpo es el material principal, digamos, ¿no? Entonces lo que ella hace es exponerse y es vulnerable. eh, y además el propio cuerpo no solamente es material principal, sino que es control y riesgo, ¿no? O sea, eh, y en esta obra en particular, ella está inmóvil durante 6 horas, mientras el público usa libremente 72 objetos sobre su cuerpo, ¿sí? Algunos que son inofensivos y otros que son peligrosos, ¿sí? O sea, podría ser un arma, hasta, no sé, una pluma, qué sé yo. Eh, y bueno, de alguna manera, eh, a través de esa obra, el espectador se convierte como una especie de coautor, ¿no? Sería eh, que revela, digamos, dinámicas de poder, violencia y responsabilidad, ¿no? Y el cuerpo de ella es completamente pasivo y la escucha, digamos, se amplía hacia la percepción ética, ¿no? Y social de la situación performática. Eh, es decir, bueno, esto que dice de que pone en escena su propia subjetividad, lo auténtico, lo vivido, ¿no? Eh, y bueno, nada, me parecía interesante hacer una mención de Marina Abramovich y su obra, ahora que estamos hablando de performance, performatividad y performaticidad. Eh, y ahora quería pasar a hablarles un poco de, bueno, la relación entre la mente, el cuerpo y las affordances, que es algo que está un término que está muy en boga ahora. Eh, Esto es en relación a un artículo de López Cano que está en la bibliografía, que después, si quieren, se los dejo ahí para que lo lean tranqui. Eh, lo que les propongo, si quieren, es que hagamos 10-15 minutos, paremos un cachito para ir al baño y seguimos. ¿Les parece? Bueno, nos vemos en... ¿Qué hacemos? ¿10 minutos? ¿15 minutos? 10 minutos, dale.